Bien, continuamos hablando de lo que es la filosofía. Ahora vamos a hablar tomando un autor, Karl Jaspers, para explicar cuál es el origen de la filosofía en las personas. ¿Sí? Hemos hablado del comienzo histórico. Ahora vamos a hablar del origen, qué es lo que nos lleva a empezar el proceso filosófico en las personas. Este autor, Karl Jaspers, habla de tres momentos que nos llevan a filosofar. Por ejemplo, el primero es el asombro, ¿no? A partir del asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es una emoción, ¿sí? Es una emoción que causa un impacto en nuestra vida, es decir, que rompe con, con el orden práctico, monótono que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Cuando nos asombramos por algo, ¿sí? Nos emocionamos, nos asombramos, nos sorprende algo, nos empezamos a preguntar por ese algo, ¿sí? Si algo me provoca asombro, me pregunto por ese algo. Imaginémonos que, bueno, acá estoy yo en mi departamento explicándole a ustedes. Imaginémonos en esta situación que entra de repente un dinosaurio a este lugar donde yo estoy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera impresión que voy a tener? Obviamente de sorpresa, de asombro, porque estamos hablando de un hecho que supuestamente está extinto y está entrando a donde yo estoy ahora, ¿no? Aparte del terror, del miedo, todo, uno en un primer momento se sorprende y se asombra de la situación. Ese asombro es el primer momento, según Karl Jaspers, que nos lleva a filosofar. ¿Por qué? Porque a partir del asombro empieza el proceso de reflexión y de dudar. Aquí hablamos ya del segundo momento, que es la duda. En un primer momento me asombro por lo que está pasando, por lo que estoy viendo. En un segundo momento ya empiezo a cuestionar, una vez que tengo el conocimiento de eso que me asombró, empiezo a reflexionar y a pensar qué es, por qué es, por qué está aquí, qué es esto. O sea, empiezo a hacer el proceso de duda. El proceso de duda es un proceso reflexivo. El asombro es emotivo, es emocional, y la duda no es una emoción, ¿no? La duda es digamos, es un trabajo intelectual, ¿no? Dudar es usar el intelecto. La duda es intelecto, razón. No tiene que ver con una emoción. En el primer momento viene la emoción, que es el asombro. En un segundo momento viene la duda, porque ya empieza el proceso de reflexión, en donde empiezo a indagar, a tratar de entender la situación que me provocó asombro. Y ahí, en el momento que yo me empiezo a preguntar cosas, ya estoy filosofando, ya estoy reflexionando, ya estoy cuestionando, ya estoy problematizando. ¿Sí? Bien. Después nos habla de otro momento, el último, Karl Jaspers, que son las situaciones límites. ¿Qué es una situación límite? Bueno, eh, un familiar mío tuvo un accidente y a mí, como tengo una relación afectiva con ese familiar, me agarra la impotencia, la angustia. Si ha fallecido, por ejemplo, ese familiar en ese accidente, obviamente a uno le causa un impacto y realmente se angustia, se desespera y siente impotencia. Muchas veces empieza a cuestionarse por qué me pasó a mí o por qué le pasó a mi familiar esto. Eh, si yo no creía en Dios, por ejemplo, me empiezo a cuestionar. O sea, por ejemplo, si yo si yo creo en Dios, por ejemplo, me empiezo a cuestionar por qué Dios hizo eso, por qué Dios provocó ese accidente o por qué a mí, por qué no a otro, ¿sí? Todas estas preguntas empiezan a surgir a partir de una situación límite. ¿Por qué? La muerte es una situación límite. ¿Por qué? Porque una situación límite es cuando nosotros no podemos controlar lo que pasa. O sea, a grandes rasgos es eso. Es una situación que no podemos prevenir, es una situación que no podemos controlar, que no podemos evitar, que nos hace ver realmente lo efímera que es la vida, lo chiquito y pequeños que somos, ¿sí? Y me provoca angustia, me provoca desesperación, ¿no? Entender por qué nosotros no podemos controlar todo, ¿no? Esa situación, esa sensación es una situación límite que me lleva a reflexionar y a pensar el porqué de muchas cosas. Por lo tanto, por ese motivo, según Karl Jasper, la situación límite
también tiene que ver con el inicio del proceso filosófico en la persona, ¿sí? Me provoca angustia, me provoca desesperación, ¿no? La palabra angustia viene de angosto, es una palabra griega. Imaginémonos que nosotros estamos aquí, donde está este dedo, en la puntita, ¿sí? Estamos en una cueva, en la parte más angosta de la cueva, ¿no? ¿Qué pasa? Nos desesperamos, nos angustiamos. ¿Por qué? Porque sentimos el encierro y sentimos la necesidad de abarcar más, de salir de ese encierro. Bueno, esa es la angustia. Las situaciones límites provocan esa sensación, ese sentimiento de angustia, de crisis, de nervios, de desesperación. Entonces nos empezamos a preguntar muchas cosas a partir de una situación así. Bien, espero que más o menos me haya explicado bien, según Karl Jasper, cuáles son los momentos que nos llevan a nosotros a filosofar. El asombro, como primer momento, digamos, dotado de emoción, de emotividad. La duda, como momento intelectual, reflexivo y racional. Y las situaciones límites, ¿sí? Como un momento de quiebre, ¿no? De dolor fuerte, de conmoción interior que me provoca la necesidad de preguntarme cosas. Así surge la necesidad de la filosofía o de pensar y de reflexionar en el hombre, según este autor Karl Jasper, ¿sí? Que muchos autores coinciden con esto, ¿sí? El asombro, la duda, la situación límite, algunos hablan de la sorpresa, bueno, cambian palabras, pero generalmente es eso lo que nos lleva a filosofar y a reflexionar, ¿sí? Bien, ¿qué más? A ver, ¿cuáles son los métodos de la filosofía? Hemos dicho que el objeto de la filosofía, o sea, lo que la filosofía va a buscar estudiar, es la realidad. Ese es el objeto principal de estudio de la filosofía. Busca entender la realidad, interpretar la realidad, cuestionar, reflexionar, problematizar esa realidad para transformar esa realidad, para mejorar esa realidad. Ese es el fin último de la filosofía. Cualquier filosofía debería estar fundada en eso, ¿sí? En una necesidad de transformar la realidad que vivimos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los métodos de la filosofía? Es decir, ¿qué herramientas va a utilizar para llegar a ese fin que acabamos de decir, de nombrar? Bueno, en primer lugar, uno de los métodos es el método reflexivo, porque utiliza la reflexión, la razón. El método crítico, porque somete a crítica aquello que va conociendo e interpretando, ¿sí? Otro es que es totalitario, ¿sí? El método que utiliza es totalitario. ¿Por qué? Porque trata de abarcar la totalidad de los hechos, de los fenómenos. Bien, es universal. Trata de que sea algo importante para todos. Bien. ¿Y qué más? Es problemático, ¿sí? Otro de los métodos de la filosofía es la problematización de la realidad, ¿sí? Poner en cuestión cosas. Por ejemplo, en educación, la filosofía va a cumplir un rol de desenmascarar aquellas prácticas que están enmascaradas, que son invisibles y que causan desigualdad, exclusión, por ejemplo, ¿sí? La filosofía trata de desenmascarar aquellas prácticas, cuestionarlas, reflexionar, problematizar sobre ellas con el fin de transformar esas prácticas, prácticas que sean nocivas para el desarrollo humano en general. Bien, entonces los métodos de la filosofía son el método reflexivo, crítico, totalitario, problematizador. Pero ¿cuál es la herramienta fundamental que utiliza la filosofía para llegar a su objeto? Para buscar ese saber, para tratar de entender, para encontrar esas verdades, digamos. Es la pregunta, ¿sí? Yo quiero saber qué es esto. Primero me tengo que preguntar por ese esto, ¿sí? Tengo que cuestionar, reflexionar y preguntarme qué es esto, ¿sí? Entonces la pregunta figura como la base de cualquier intento de filosofar. Si yo quiero hablar, por ejemplo, en el trabajito este que yo les estoy por mandar, les pido que reflexionen en general y piensen sobre la felicidad, que hagan una reflexión propia sobre la felicidad, que la felicidad es un tema filosófico, ¿sí? Porque ¿qué es la felicidad?
¿Es un objeto? No es un objeto. Yo la veo, la puedo tocar, la felicidad. Esta lapicera, ¿esto es una felicidad? No, es una lapicera. ¿Qué es la felicidad? Es un concepto, ¿sí? Simplemente es un concepto que significa algo, que nosotros construimos ese concepto para darle un significado relacionado con un aspecto emocional, de donde buscamos un bienestar, donde buscamos sentirnos plenos, satisfechos con nuestra vida, ¿no? O sea, el tema de la felicidad es importante para la filosofía como muchos otros temas. Bien, corto este video y saco el último video porque si no se va a hacer muy largo.